Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha estado marcado por su fragilidad. No importa cuán fuerte nos mostremos por fuera, dentro llevamos un alma que tropieza, que se equivoca, que cae y que se levanta. Y es precisamente esa naturaleza imperfecta la que nos recuerda que no somos ángeles, sino criaturas limitadas, necesitadas de guía y de misericordia. Equivocarse es parte de la vida. Es parte de crecer. Pero el problema no está en caer, sino en creer que la caída nos define para siempre. El error no es una sentencia, sino un recordatorio. Un recordatorio de que somos humanos, de que necesitamos ayuda, de que debemos mirar más allá de nuestro orgullo y reconocer que solos no podemos con todo. En la vida, todos cargamos con errores que quisiéramos borrar, palabras dichas con rabia, acciones cometidas con ignorancia, momentos en los que elegimos el camino fácil y no el correcto. Y esos recuerdos, a veces, pesan en la conciencia como una sombra oscura que nos sigue a todas partes. Algunos tratan de ignorarla, otros se hunden en la desesperación y algunos más se engañan creyendo que nada ocurrió. Pero lo cierto es que la única salida real es la aceptación, reconocer que hemos fallado y que ese fallo no nos convierte en menos valiosos, sino en más necesitados de transformación. La grandeza del ser humano no está en nunca caer, sino en tener el coraje de reconocer su error y volver a levantarse. Nadie escapa a la condición de equivocarse, pero sí existe una diferencia inmensa entre el que cae y permanece en el suelo, y el que cae, llora, pide perdón y se levanta con más humildad que antes. Imagina un viajero que camina por un desierto inmenso. Bajo el sol abrasador, sus pasos lo llevan a perderse, a desviarse del camino. Durante un tiempo, cree que aún avanza en la dirección correcta, hasta que descubre que ha estado dando vueltas en círculo. El cansancio lo consume y la desesperación casi lo hace rendirse. Pero entonces, en medio de la nada, ve una fuente de agua clara. Esa fuente representa el perdón. Así es el alma, puede caminar durante años por el desierto de sus errores, pero cuando se acerca al manantial del arrepentimiento sincero, encuentra alivio, frescura y dirección. Cada error que cometemos no es solo una caída, sino también una lección. El sufrimiento que sentimos después de fallar es un llamado. Es como una campana interior que nos advierte: no eres autosuficiente. No eres perfecto. Necesitas guía, necesitas volver a lo esencial, necesitas volver a tu Señor. Y aquí radica un misterio profundo. A veces, los errores nos acercan más a Dios que los aciertos. Porque en el éxito solemos llenarnos de orgullo, mientras que en la caída descubrimos nuestra debilidad, y esa debilidad nos abre los ojos a la dependencia que tenemos del Creador. Es como si la herida del error abriera una ventana para que la luz entre. Por eso, no te atormentes creyendo que tus errores son el fin de tu historia. Son solo capítulos necesarios para tu despertar. Son parte del proceso de moldear tu carácter, de pulir tu corazón, de recordar que no puedes caminar sin el sostén de lo divino. Cuando el ser humano reconoce que está hecho de polvo y que inevitablemente volverá a él, entiende que su fuerza no está en negar su fragilidad, sino en aceptarla y rendirse ante Dios. Esa rendición no es derrota, sino victoria. Porque el verdadero perdedor no es el que cae, sino el que nunca busca levantarse. Así que grábalo en tu corazón: cometer errores no te hace indigno del perdón. Al contrario, es la señal más clara de que lo necesitas. Y aquel que reconoce su necesidad ya ha dado el primer paso hacia la sanación. La vida está llena de caídas. Algunas pequeñas, otras que parecen destruirlo todo. Pero no importa cuán grande sea tu error, no importa cuánto te atormente tu pasado, mientras tengas aliento en tu pecho, mientras tu corazón aún lata, tienes la oportunidad de buscar el perdón y empezar de nuevo. El error es humano. El perdón es divino. Y cuando ambos se encuentran, nace un alma renovada, más humilde,
más sabia y más cercana a la verdad. El arrepentimiento no es simplemente una palabra que pronunciamos con los labios. No es solo decir me equivoqué y seguir con la vida como si nada hubiera pasado. El arrepentimiento verdadero es un despertar del alma, una sacudida interior que nos obliga a mirarnos en el espejo de la verdad y reconocer lo que no queremos aceptar. Arrepentirse es doloroso, porque significa quitarse las máscaras, despojarse del orgullo y admitir, ante uno mismo y ante Dios, que se ha fallado. Y eso duele. Duele reconocer que no somos tan fuertes como pensábamos, que no siempre actuamos con nobleza, que a veces dejamos que la tentación nos arrastre o que la indiferencia nos consuma. Pero precisamente en ese dolor está el valor del arrepentimiento. Porque es un dolor que purifica. El arrepentimiento sincero no se limita a lamentar el pasado. Es también un compromiso con el futuro. Es decir, no quiero volver a ser esa persona que fui cuando cometí aquel error. Quiero ser distinto, quiero ser mejor, quiero caminar hacia la luz. Quien se arrepiente de verdad no vive esclavo de la culpa, sino que transforma esa culpa en energía para cambiar. Hay quienes creen que arrepentirse es señal de debilidad. Pero en realidad es todo lo contrario. Se necesita mucha más fuerza para doblar el orgullo y pedir perdón que para seguir justificándose en silencio. Solo los valientes se atreven a enfrentarse a sí mismos, a reconocer sus heridas, a admitir que se equivocaron y a buscar un nuevo comienzo. Imagina un campo árido, reseco, agrietado por la sequía. A simple vista, parece tierra muerta, incapaz de dar fruto. Pero basta con que caiga la lluvia para que poco a poco brote la vida de nuevo. Así es el corazón humano. El error lo endurece, el pecado lo seca, pero el arrepentimiento es como la lluvia que lo refresca y lo hace florecer otra vez. Esa es la belleza del arrepentimiento sincero, no importa cuán estéril te sientas, siempre puedes volver a florecer. El arrepentimiento verdadero también es secreto. No necesita ser exhibido ante los hombres, porque no busca aplausos ni reconocimiento. Es un diálogo íntimo entre el alma y su creador. Nadie más necesita enterarse. Porque el arrepentimiento no es teatro, es verdad. Y la verdad siempre se manifiesta en el cambio de conducta, no en palabras vacías. Una señal clara del arrepentimiento sincero es la humildad. El que se arrepiente de verdad no se cree superior a los demás, no señala con el dedo acusador, porque sabe que él mismo ha caído. Esa experiencia lo convierte en alguien más compasivo, más consciente de la fragilidad ajena, menos duro para juzgar. Quien ha probado el dolor de la culpa y la dulzura del perdón, aprende a mirar a los demás con ojos más humanos. Pero cuidado, el arrepentimiento no significa vivir atado al pasado. Dios no quiere que vivas permanentemente en la culpa, sino que uses esa culpa como trampolín hacia una vida más limpia. El verdadero arrepentimiento no es recordar una y otra vez la herida, sino sanarla y caminar con una nueva conciencia. La culpa constante te encadena, pero el arrepentimiento sincero te libera. Y hay algo aún más grande: cuando un ser humano se arrepiente con sinceridad, no solo cambia su vida, sino que abre una puerta inmensa de misericordia divina. Porque Dios ama a quien regresa, aunque lo haya hecho después de 1000 caídas. El arrepentimiento sincero es como volver a casa después de un largo viaje de extravío. Es presentarse con las ropas desgastadas, con los pies llenos de polvo y con el corazón cansado, y descubrir que, aún así, la puerta siempre estuvo abierta. Así es el valor del arrepentimiento sincero. No es una derrota, es una victoria. No es el final del camino, es el inicio de uno nuevo. Es la prueba de que, mientras haya vida, nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para elevar. Y cuando experimentas de verdad lo que significa arrepentirse, ya no vuelves a mirar tus errores de la misma manera. Los ves como maestros que te enseñaron el camino de regreso. Comprendes que hasta tu fragilidad tenía un propósito: conducirte al arrepentimiento y, a través de él, a una cercanía más profunda con tu Señor.
Porque el arrepentimiento no es solo un acto aislado, es un proceso que transforma la identidad. El que antes se dejaba dominar por el ego, ahora se deja guiar por la humildad. El que antes caminaba en tinieblas, ahora busca la luz. El que antes huía de Dios, ahora corre hacia Él. Por eso, no temas arrepentirte. No creas que tu error es demasiado grande, que tu culpa es demasiado pesada, que tu mancha es imborrable. El arrepentimiento sincero puede borrar lo que el mundo entero creería imposible. Y lo mejor, no importa cuántas veces caigas, siempre puedes volver a levantarte. Siempre puedes regresar. Hay un momento en la vida del ser humano que no necesita testigos. Un instante en el que el alma se despoja de todas sus máscaras, de todo su orgullo, y se queda desnuda ante su Creador. Ese momento es la confesión íntima ante Dios. Confesar no es pronunciar palabras aprendidas de memoria, no es un ritual vacío ni un discurso elaborado. La verdadera confesión es un suspiro que nace de lo más profundo del corazón, un murmullo que a veces ni siquiera llega a los labios, pero que Dios escucha con claridad infinita. Cuando te sientas a solas, en el silencio de la noche o en la quietud del amanecer, y bajas la cabeza reconociendo tu fragilidad, es allí donde ocurre el milagro de la confesión íntima. No necesitas testigos, no necesitas intermediarios, no necesitas que nadie más apruebe tus palabras. Porque la confesión auténtica no se dirige a los hombres, sino a aquel que todo lo sabe y que ya conoce tu corazón antes de que pronuncies una sola sílaba. El alma humana guarda secretos que nunca se atreve a revelar. Errores que duelen, culpas que pesan, recuerdos que hieren. Algunos intentan ocultarlos bajo capas de indiferencia, otros los callan porque temen el juicio ajeno. Pero hay un lugar donde esas cargas pueden soltarse sin miedo, la intimidad con Dios. Allí no hay condena que destruya, sino misericordia que levanta. La confesión íntima es como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante años. Al principio, el aire viciado sale, pesado y oscuro. Pero poco a poco entra la brisa fresca que renueva todo el ambiente. Así ocurre cuando el alma se abre ante Dios, las culpas salen y el perdón entra. Y lo más hermoso es que, cuando confiesas ante Él, no te mira con desprecio ni con repulsión. Dios no es como los hombres, que se cansan de escuchar, que juzgan, que señalan. Él escucha con paciencia infinita, con compasión inmensurable, con un amor que desarma hasta el corazón más endurecido. ¿Has sentido alguna vez la paz que llega después de desahogarte en la oración? Esa calma que invade tu pecho, ese alivio que no puedes explicar con palabras. Eso es el resultado de la confesión íntima. Es el alma liberándose de cadenas invisibles. En la confesión íntima no hay necesidad de adornar frases, ni de justificar errores, ni de inventar excusas. Dios no necesita explicaciones. Solo requiere sinceridad. Una lágrima que cae con honestidad vale más que 1000 discursos bien elaborados. Imagina a un niño que ha roto algo valioso. Teme la reacción de su padre, pero al final se acerca, con lágrimas en los ojos, y admite lo que hizo. El padre, en lugar de rechazarlo, lo abraza y lo consuela. Así, pero infinitamente más grande, es la reacción de Dios cuando un siervo acude a Él con arrepentimiento sincero. Confesar ante Dios también significa confiar en Él. Porque abrir el corazón de esa manera requiere valentía. Es entregarle lo más oscuro de ti, sabiendo que no lo usará en tu contra. Es reconocer que, aunque te avergüences de tu pasado, tienes fe en que su misericordia puede cubrirlo. Y lo cierto es que no hay acto más liberador que este. Porque cuando guardas tus errores en silencio, se convierten en un peso insoportable. Pero cuando los entregas a Dios, se transforman en semillas de crecimiento. Lo que antes era una herida abierta, ahora se convierte en una cicatriz que te recuerda tu fragilidad y, al mismo tiempo, la grandeza del perdón. En esa confesión íntima, ocurre un encuentro misterioso. El alma pequeña y frágil se encuentra con la grandeza infinita de su Creador.
Y allí, en ese cruce, lo imposible se hace posible. El culpable se siente perdonado. El caído se siente levantado. El perdido encuentra dirección. Por eso, no subestimes nunca el poder de la confesión íntima. No la retrases, no la ignores. Dedica un momento del día para abrirle tu corazón a Dios. No importa si tus palabras son torpes, si tus frases se entrecortan, si solo puedes llorar. Él entiende tu llanto mejor que cualquier oración. Y cuando termines de hablarle, guarda silencio. Ese silencio también es oración. Es en ese silencio donde sientes su respuesta, no con palabras, sino con paz. Una paz que no viene del mundo, sino directamente de Él. La confesión íntima ante Dios es, en realidad, el comienzo de la libertad. Porque quien se atreve a ser transparente delante de su Señor, ya no necesita la aprobación de los hombres. Vive ligero, vive auténtico, vive reconciliado consigo mismo y con lo divino. Así que recuerda, cuando tu alma esté cansada de cargar culpas, no busques alivio en las voces del mundo. Ve directo al único que puede perdonar, comprender y transformar. Arrodíllate, inclina tu frente, abre tu corazón y confiesa. Allí, en ese acto íntimo y sagrado, descubrirás que Dios nunca se cansa de escuchar y que su misericordia es más grande que todas tus culpas juntas. Hay dolores que ningún médico puede curar y cargas que ningún hombro humano puede sostener. Son dolores del alma, pesares invisibles que nos acompañan incluso en los momentos de aparente alegría. El corazón guarda culpas, errores, recuerdos que duelen, y aunque intentemos sonreír hacia afuera, por dentro seguimos rotos. El ser humano puede intentar distraerse, puede buscar refugio en el ruido, en las cosas materiales, en los placeres que pasan rápido. Puede convencerse de que ha olvidado, de que ya no importa. Pero en la soledad, cuando el silencio lo rodea, esas culpas vuelven a hablar, vuelven a pesar, vuelven a reclamar su lugar. Es allí donde el perdón divino se revela como la medicina que lo sana todo. Porque hay alivios que son pasajeros, pero el alivio del perdón de Dios es eterno. No es un simple consuelo, es una liberación profunda. Es como si alguien quitara de tus hombros una carga que llevabas años cargando sin descanso. El perdón divino no solo borra la falta, también limpia la herida que dejó. Transforma la amargura en aprendizaje, convierte la culpa en humildad y renueva al ser humano de adentro hacia afuera. Donde antes había oscuridad, ahora hay claridad. Donde antes había un peso, ahora hay ligereza. Donde antes había miedo, ahora hay paz. Imagina un corazón como un vaso de cristal. Cada error, cada pecado, deja una mancha en él. Con el tiempo, el vaso parece opaco, sin brillo. Pero cuando se busca el perdón sincero, es como si una mano invisible lo lavara con agua pura hasta devolverle su transparencia original. Ese es el alivio del perdón divino, no solo cubre, sino que limpia, restaura, renueva. Y lo más maravilloso es que este alivio no tiene límites. Los hombres ponen condiciones, se cansan de perdonar, guardan rencor. Pero Dios no. Su misericordia es más grande que todos los mares, más vasta que el universo entero. No importa cuán grande sea la falta, no importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes volver a Él. Siempre puedes ser perdonado. Ese alivio no solo transforma tu relación con Dios, también transforma tu relación contigo mismo. Porque cuando no te sientes perdonado, te vuelves prisionero de la culpa. Te repites constantemente lo que hiciste mal, te castigas, te paralizas. Pero cuando recibes el perdón divino, la culpa se disuelve y con ella desaparece el miedo. Vuelves a caminar erguido, ya no con la cabeza baja, sino con esperanza en los ojos. El perdón de Dios también cambia la manera en que miras a los demás. Quien ha probado la dulzura del perdón, ya no juzga con dureza. Se vuelve más compasivo, más comprensivo, más paciente.
porque sabe lo que es caer y levantarse. Sabe lo que es sentirse indigno y, aún así, ser abrazado por la misericordia divina. Y hay algo más, el alivio del perdón no se queda solo en el presente, sino que ilumina el futuro. El pasado deja de ser una cadena y se convierte en un maestro. Ya no vives atrapado en lo que hiciste, sino que caminas hacia lo que puedes llegar a ser. El perdón divino no borra tu historia, la redime. Hace de tus errores escalones hacia tu crecimiento. Ese alivio es tan profundo que se convierte en un refugio incluso en los momentos más oscuros de la vida. Porque cuando recuerdas que has sido perdonado por Dios, comprendes que nada ni nadie puede condenarte. Puedes enfrentar el mundo con serenidad, porque llevas en el corazón la certeza de que el Creador, el más grande de todos los jueces, ya te ha liberado. El alivio del perdón divino también se siente en la oración. Hay quienes lloran, y en esas lágrimas no hay desesperación, sino alivio. Son lágrimas que limpian el alma, lágrimas que testifican que algo dentro se está renovando. Esa es la señal de que el perdón ha tocado tu corazón, ya no lloras de dolor, sino de gratitud. Por eso, nunca subestimes la fuerza del perdón de Dios. No lo veas como un simple concepto, sino como una experiencia real, transformadora, que puedes vivir en cualquier. Solo necesitas acercarte con sinceridad, abrir tu corazón y pedirlo. El resto lo hace Él. Recuerda, ningún error es más grande que su misericordia, ninguna culpa más pesada que su perdón, ninguna herida más profunda que su capacidad de sanar. El alivio que Él otorga no tiene comparación, porque es el único que alcanza no solo la mente y el corazón, sino también el alma. Así que, cuando sientas que tu vida se ha oscurecido, cuando el peso del pasado te aplaste, cuando creas que ya no hay salida, recuerda que siempre existe el alivio del perdón divino. Solo tienes que dar el paso, acercarte y pedirlo. Y entonces sentirás cómo la paz entra en ti, cómo tu carga se disuelve y cómo tu corazón vuelve a latir con ligereza. Ese será el momento en que comprenderás que no hay nada más sanador, más liberador, más poderoso, que el perdón de Dios. Hay una paz que no se compra ni se consigue con riquezas. Una paz que no depende de la ausencia de problemas, ni de tener una vida perfecta, ni de que todo salga como esperabas. Es una paz más profunda, más estable, más real, la paz interior que nace del perdón. Porque, aunque muchos no lo reconozcan, gran parte de las angustias del ser humano provienen de culpas no resueltas, de heridas no sanadas, de errores que todavía pesan en la conciencia. La mente puede intentar justificarse, pero el corazón sabe la verdad. Y ese peso silencioso es lo que roba el sueño, lo que quita la calma, lo que nos persigue incluso en medio del ruido. Cuando el ser humano se reconcilia con Dios, cuando experimenta el perdón divino, algo cambia radicalmente en su interior. El ruido de la culpa se apaga, la agitación del corazón se calma y el alma descansa. Ya no se siente perseguida por el pasado, porque sabe que ha sido liberada de él. Esa es la paz más pura, la paz de quien sabe que ha sido perdonado. No hay tormenta exterior que pueda agitar a quien tiene esa paz en su interior. Puede haber dificultades, puede haber pruebas, puede haber dolor, pero nada de eso roba la serenidad de quien vive en la certeza del perdón. Es como un mar que, aunque en la superficie tenga olas fuertes, en lo profundo permanece tranquilo. Imagina a alguien que durante años cargó una mochila pesada, llena de piedras. Cada error, cada culpa, cada recuerdo amargo era una piedra más que añadía a su carga. Con el tiempo, caminar se hacía insoportable, cada paso era un sufrimiento. Hasta que un día, en un acto de humildad, decidió soltar esa mochila ante los pies de su Señor. Desde entonces, sus pasos se hicieron más ligeros, su espalda más libre, su vida más serena. Ese es el efecto del perdón en el alma, te devuelve la ligereza perdida. La paz interior que trae el perdón no es solo un estado emocional, es también espiritual.
Es la certeza de que no caminas solo, de que el Creador te ha aceptado, de que tus errores no son tu condena, sino tu punto de partida hacia una vida renovada. Esa confianza en la misericordia de Dios es lo que convierte el miedo en esperanza y la ansiedad en calma. Y lo maravilloso es que esa paz no depende de lo que otros digan de ti. El mundo puede recordarte tus errores, puede juzgarte, puede señalarte. Pero si sabes que Dios te ha perdonado, nada de eso tiene poder sobre ti. Tu paz ya no depende de las voces externas, sino de la voz interior que susurra: estás en paz con tu Señor. Quien ha experimentado esta paz, lo sabe, no se parece a ninguna otra. Porque la paz que viene del mundo es frágil, pasajera, condicionada. La paz que nace del perdón divino, en cambio, es sólida, profunda y duradera. Es una paz que te acompaña en la vigilia y en el sueño, en la soledad y en la multitud, en la abundancia y en la carencia. Y hay algo más, esa paz se nota. Se refleja en el rostro, en las palabras, en la forma de mirar la vida. Un alma que ha sido perdonada irradia serenidad, transmite calma, inspira confianza. Porque ya no vive atrapada en la guerra interior, sino que se ha reconciliado con lo más importante, consigo misma y con Dios. A veces buscamos la paz en lugares equivocados, en las cosas materiales, en los logros, en el reconocimiento. Pero siempre hay un vacío, siempre falta algo. Y es que la verdadera paz no se encuentra afuera, sino adentro. Y solo llega cuando el alma se reconcilia con su Creador a través del perdón. Por eso, si tu corazón se siente agitado, si tu mente no descansa, si sientes que algo te roba la tranquilidad, pregúntate: ¿he buscado de verdad el perdón? Porque quizá la raíz de tu inquietud esté allí, en esa herida que aún no has entregado a Dios. La paz interior que trae el perdón es un regalo inmenso. No tienes que comprarla, no tienes que ganártela con méritos imposibles. Solo necesitas acercarte, reconocer tu necesidad, abrir tu corazón y pedirla. Y cuando la recibas, descubrirás que ninguna riqueza del mundo se compara con la calma de un alma perdonada. Porque al final, la mayor libertad no es hacer lo que quieras, ni acumular lo que desees, sino dormir tranquilo sabiendo que tu Señor te ha perdonado. Esa es la paz que nadie puede arrebatarte. El corazón humano tiene la capacidad de guardar recuerdos como tesoros, pero también como cadenas. El rencor es una de esas cadenas invisibles que, aunque nadie las vea, atan con fuerza el alma y la hacen pesada. Piénsalo un instante. Cuando alguien te hiere, el dolor deja huella. Si ese dolor no se sana, se convierte en resentimiento, y si ese resentimiento crece, se transforma en rencor. Y el rencor, aunque lo dirijas hacia alguien más, termina habitando en ti, desgastándote, robándote la paz, marchitando tu alegría. El rencor es como cargar una piedra en el pecho cada día. No importa qué tan fuerte seas, llega un momento en el que la carga te impide avanzar. Y lo peor de todo, mientras tú sufres en silencio, la otra persona puede seguir con su vida sin siquiera darse cuenta. ¿Vale la pena vivir atado a un sentimiento que solo destruye desde dentro? El perdón, en cambio, es la llave que rompe esas cadenas. No significa olvidar lo sucedido, ni justificar el daño recibido. El perdón no es ingenuidad ni debilidad. El perdón es elegir liberarte del veneno que el rencor dejó en tu interior. Es decir, no dejo este peso en mis hombros, lo entrego a Dios, que es justo y sabio. Cada vez que perdonas, no estás beneficiando al otro, te estás sanando a ti mismo. Porque quien guarda odio, termina esclavizado por él. Y quien suelta, quien perdona, recupera la ligereza del alma y la claridad de la mente. Observa a quienes viven llenos de rencor, su rostro se endurece, sus palabras se vuelven ásperas, sus gestos cargan amargura. Ahora mira a quien sabe perdonar, su corazón se expande, sus ojos brillan con serenidad y su espíritu camina ligero, como si hubiera soltado un gran equipaje. El perdón no siempre es inmediato.
A veces requiere tiempo, lágrimas y un proceso de sanación interior. Pero incluso cuando parece imposible, cuando el daño fue profundo, el perdón sigue siendo el único camino hacia la paz, porque mientras el rencor alimenta la herida, el perdón la cierra poco a poco, hasta convertirla en cicatriz. Y lo más bello de todo es que perdonar no significa olvidar la justicia de Dios. Al contrario, el verdadero perdón consiste en soltar tu dolor y confiar en que aquel que todo lo ve hará justicia mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo. El rencor te ata al pasado, el perdón te abre el futuro. El rencor apaga tu luz, el perdón la enciende de nuevo. El rencor endurece tu alma, el perdón la hace más humana. Por eso, si quieres caminar ligero en este viaje llamado vida, no permitas que el rencor sea tu compañero. Cuando llegue la herida, siente el dolor, aprende la lección, pero no te aferres al veneno. Recuerda, el perdón no es un favor que le haces a otro, es el regalo más grande que te haces a ti mismo. Y así, liberando tu corazón del rencor, estarás más cerca de la paz, más cerca de Dios y más cerca de tu verdadera esencia. Hay puertas en la vida que, una vez cerradas, jamás vuelven a abrirse. La puerta de la infancia, cuando los años se la llevan. La puerta de una amistad rota, que a veces no vuelve a repararse. La puerta de una oportunidad perdida, que no regresa jamás. Pero hay una puerta que nunca se cierra, por más lejos que te hayas ido, por más errores que hayas cometido, por más que tu alma se haya ensuciado con el polvo del pecado. Esa es la puerta del arrepentimiento sincero. El ser humano está hecho de fragilidad. Nos equivocamos, tropezamos, caemos y muchas veces repetimos la caída. Hay momentos en los que sentimos que la distancia entre nosotros y Dios se ha vuelto inmensa, casi infinita. Y sin embargo, en medio de ese vacío, hay una certeza que da consuelo: la puerta del arrepentimiento está siempre abierta. El arrepentimiento verdadero no es una palabra ligera ni una promesa superficial. Es un estado profundo del alma que reconoce su error, se duele de haberlo cometido y decide no volver a recorrer el mismo camino. No es solamente decir me equivoqué, sino sentir el peso de ese error en el corazón hasta que brote el deseo ardiente de cambiar. Muchos piensan que arrepentirse es signo de debilidad. Pero, en realidad, arrepentirse es uno de los mayores actos de valentía. Porque el débil huye de sus faltas, las niega o las justifica, mientras que el fuerte las reconoce, se enfrenta a ellas y busca purificarse. El arrepentimiento es, en esencia, volver. Volver a Dios, volver a tu pureza, volver a la dirección correcta después de haberte perdido en senderos oscuros. Es como un viajero que ha caminado horas en dirección equivocada y, al darse cuenta, da la vuelta y regresa al camino verdadero, aunque le cueste, aunque tenga que recorrer de nuevo lo andado. Y aquí está lo más grandioso: Dios no solo acepta a quien vuelve arrepentido, sino que lo recibe con misericordia y amor infinitos. Aquel que se acerca a Él con el corazón quebrantado, hallará en su Señor refugio, perdón y paz. Imagina una puerta inmensa, iluminada, abierta de par en par. No importa cuánto hayas tardado en llegar, ni cuán sucia esté tu ropa del viaje, ni cuán cansado estés, esa puerta nunca se cerró y detrás de ella hay descanso y misericordia. Así es el arrepentimiento, una oportunidad eterna mientras la vida continúa. El verdadero error no es caer, sino negarse a levantarse. El verdadero fracaso no es pecar, sino persistir en el pecado creyendo que no hay salida. Pero mientras respires, mientras el sol siga saliendo cada mañana para ti, la oportunidad sigue viva. Arrepentirse no significa que tu pasado se borre de la memoria de los hombres, pero sí significa que tu alma se reconcilia con Dios y que tu futuro puede escribirse de nuevo con tinta limpia. Por eso, no importa cuán oscuro sea el capítulo de tu historia, ni cuántas veces hayas fallado. La puerta del arrepentimiento sigue ahí, abierta, esperando a que la cruces con humildad. Hazlo sin demora. Hazlo con sinceridad.
Hazlo con la certeza de que tu Señor nunca rechaza a quien vuelve a Él con el corazón arrepentido. Porque si algo debe darte esperanza cada día es esto: no existe distancia que el arrepentimiento sincero no pueda borrar entre tú y Dios.